Bien, mi nombre es Byron Felipe Jutsu Cepet. A continuación le daré a explicar lo que es mi examen. Muy bien, clasificación de cuentas. La cuenta clientes pertenece a activo porque es algo que nosotros poseemos, o sea, clientes. Nosotros poseemos clientes, alguien que nos compra o nos debe, ¿verdad? Inventario es activo porque es algo que nosotros tenemos disponible para la venta. O sea, no lo hemos vendido, pero lo poseemos, ¿verdad? Maquinaria también es activo porque es un bien que nosotros tenemos dentro de una empresa o de una fábrica, ¿verdad? Salarios por pagar es un egreso porque sale de nuestro dinero para poder pagar a nuestros trabajadores. Intereses pagados a bancos es pasivo porque es una obligación que nosotros debemos de cumplir. Sueldos de ventas es un egreso porque es algo que nos sale de nuestro dinero para pagar a nuestros empleados. Alquileres es un egreso porque también es algo que nosotros debemos de pagar. Mobiliario de equipo es activo porque es un bien, algo que nos pertenece, ¿verdad? Pero no es dinero, sino que es una herramienta, por así decirlo, o algo que utilizamos. Energía eléctrica es un egreso porque nosotros vamos a pagar lo que nosotros hemos consumido. Sueldos y salarios es un egreso también porque nosotros vamos a pagar a nuestros trabajadores. Depreciaciones son egresos porque las depreciaciones son el desgaste o el uso que tiene alguna cosa o herramienta, objeto o material que nosotros tengamos dentro de la empresa. Entonces, combustibles, gasto es un egreso, es el gasto que nosotros tenemos en combustible. Hipotecas es un pasivo porque es nuestro deber y obligación de pagar, ¿verdad? Utilidades retenidas también es un pasivo porque pertenece a algo o es una obligación de realizarlo, ¿verdad? Vehículos es activo porque es un bien o algo, una herramienta que nosotros usamos dentro de la empresa. Caja de bancos es un activo porque pertenece, valga la redundancia, de nuevo a nuestra empresa. IVA por pagar es también una obligación. Cuentas por liquidar también es obligación, así como préstamos por pagar y acreedores. Mi nombre es Byron Felipe Cepet. A continuación daré a explicar lo que es mi examen de final de contabilidad. Entonces, como podemos ver, acá tenemos más o menos la estructura de una hoja de trabajo donde nos va a servir como guía para realizar los estados financieros. Entonces ahí los separamos por activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, capital no tiene derivaciones, entonces es una sola cuenta general. Tenemos también lo que es la cuenta de egresos, así también la cuenta de ingresos, que se puede entender como ingresos como algo que recibimos y egresos que también lo podemos entender como un gasto. Entonces, muy bien, comenzamos. ¿Qué es un estado financiero? Los estados financieros pues son una explicación de lo que ocurre dentro de un ciclo contable. Por ejemplo, nosotros tenemos el ciclo contable 2019. Tomamos en cuenta que del 2019, el 1 de enero, se realizan todas las acciones y todo movimiento registrado
en las cuentas, ¿verdad? Entonces, eso queda registrado. Entonces, como podemos ver, tenemos el estado de resultados, que es el estado de resultados nos dice sobre los egresos o las pérdidas que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, tenemos acá la fecha del periodo donde culmina, ¿verdad? Y la cifra en quetzales, ¿verdad? Esto es muy importante, ya que ahí es donde nos vamos a guiar de lo que es el valor de moneda que se utiliza, si son dólares, si son quetzales. Entonces, tenemos lo que son ingresos. Por ejemplo, en este caso solo tenemos ventas de productos, ese es un ingreso, lo tenemos acá, ¿verdad? Total de ingreso, que es lo mismo que esta cantidad, ¿verdad? Costo de ventas, acá tenemos el inventario inicial, iniciamos con 1.255.655, ¿verdad? Más las compras. Acá tenemos lo que son las compras, ¿verdad? Luego tenemos, y eso, la suma del inventario inicial más compras nos va a dar el resultado que es mercaderías disponibles para la venta. Entonces, a esta cuenta de mercaderías disponibles le restamos el inventario final. Eso nos lo aclaran previamente. Ahora. Le restamos y eso es lo que nos va a dar el costo de ventas. Entonces, la sumatoria, como podemos ver, la resta entre el total de ingresos menos el costo de ventas es lo que nos va a dar la cantidad de margen bruto. Gastos operativos, entonces acá lo dividimos en gastos administrativos, como por ejemplo sueldos y salarios de administración, ¿verdad? Solo es una cuenta de gastos administrativos. Gastos de ventas, solo tenemos una cuenta, que es sueldos y salarios de ventas. Otros ingresos, tenemos lo que es gastos e ingresos financieros, gastos por servicios públicos y depreciación de gastos. Entonces, como podemos ver, esta es la sumatoria de gastos operativos, es la sumatoria de gastos administrativos más gastos de ventas. Tenemos otros ingresos y gastos, que es igual a la cuenta de gastos e ingresos financieros, ¿verdad? Tenemos acá el resultado del ejercicio. Esto es muy importante. ¿Cómo lo vamos a sacar? Nos dice que es la resta del margen bruto. Al margen bruto le restamos lo que son los gastos operativos menos otros ingresos y gastos. Y eso nos da el margen bruto. Este otro estado es el de situación. El título, podemos llamarlo así, es similar al del estado de situación, de resultados, perdón, donde lleva el título, estado de situación, el nombre de la empresa, la fecha del ciclo contable, por ejemplo, como lo habíamos dicho, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Las cifras en que se va a trabajar, cifra de la moneda, ¿verdad? Cifras en quetzales. Entonces aquí tenemos activo corriente y tenemos estas cuentas, ¿verdad? Los sumamos, como podemos ver, sumamos estas cuentas, caja y bancos, clientes, inventario de mercaderías, IVA por cobrar, cuentas por liquidar y nos da el total de corrientes. No corrientes tenemos lo que es el vehículo de reparto para ventas, mobiliario de equipo, maquinaria y herramientas. Ojo acá. La depreciación acumulada de mobiliario de equipos va a restar al activo no corriente, porque una depreciación, podemos llamarlo así, al valor que tenía originalmente, le restamos el uso, por así decirlo. Entonces es como quitarle un poco de valor a las cosas que ya utilizamos. Por ejemplo, la maquinaria, ¿verdad? Ya no tiene el mismo valor
que cuando la compramos. Entonces tenemos acá la operación donde podemos ver que sumamos estas tres cuentas y le restamos la depreciación acumulada. Y eso nos va a dar el total de no corriente. Total de activo es la suma de total del corriente más el total del no corriente. Pasivo. El pasivo se divide en corriente y no corriente. A continuación tenemos estas cuentas: documentos por pagar, IVA por pagar, proveedores, otras cuentas por pagar, prestaciones por pagar. Entonces, total de corriente es la suma de estas cuentas. No corriente, solo tenemos una, que es hipotecas por pagar. Entonces, el total del pasivo es la suma del corriente y del no corriente. Capital, solo tenemos capital social. ¿Ah? Todas estas cuentas las arrastramos de acá arriba, ¿verdad? De la hoja de trabajo. Entonces, resultado del ejercicio, pues lo agregamos acá, ¿verdad? De acá. Entonces, ese es el total del capital. Para cuadrar, vemos la suma, que es el pasivo más el capital. Tenemos esta cantidad, 5.963.631, que nos debería dar el total de activo, 5.963.000, perdón, sí, 5.963.631, que equivale a la suma de pasivo más capital. Entonces, como podemos ver, sí cuadra. Podemos, ¿qué es una cuenta corriente y no corriente? En el caso de pasivo, una cuenta corriente es algo, una definición de pasivo, es una obligación que tenemos, ¿verdad? Entonces, el corriente es que vamos a vender durante los próximos 2 meses, y el no corriente es algo que no vamos a vender durante los próximos 12 meses, que sería el ciclo contable. En el activo corriente son los bienes o algo que poseemos que no vamos a vender que vamos a vender durante los próximos 12 meses. Ese es el activo corriente. Y el activo no corriente es algo que poseemos como una empresa, pero que no vamos a vender durante los próximos